tenemos el honor de contar entre nosotros al doctor Antonio Lascano, que nos honra con su presencia, y el día de hoy pues nos va a dictar una conferencia y nos va a aportar grandes conocimientos de lo que él maneja sobre el origen de la vida. También está con nosotros nuestro director, Pedro Ramírez Roa, al cual le doy la palabra y que nos comente algo acerca de este suceso muy importante el día de hoy. No, yo creo que sí es un suceso. Buenos días, compañeros, bienvenidos. De verdad estoy muy contento, muy encantado con tener aquí al doctor Antonio Lascano Araujo. Les voy a platicar muy brevemente tres anécdotas, lo que yo llamaría los tres toños, como le dice cariñosamente al doctor Antonio. Primer toño, ustedes tienen su libro ahí, es un autor que todo el mundo que ha estudiado Origen de la Vida ha leído ese libro, ¿sí? Y además de sus libros, por ejemplo, La Chispa de la Vida, que es una referencia sobre Oparin, ahorita van a dar una referencia detallada de su biografía. Yo voy al punto nada más de que el primer toño es un toño de referencia obligada, un autor que todos los que queremos y amamos la biología lo hemos leído. El segundo toño es un toño que ustedes verán viajar en el metro, ¿sí? Leyendo 2 o 3 periódicos, y es un toño comprometido con la realidad de su país, con el conocimiento de su país, con la crítica a su país, también con la crítica a lo que pasa en su universidad, porque hemos leído artículos de él críticos donde señala y pone el punto a la I, en la I, y ese es el segundo toño. Pero el tercer toño es un toño conversador, platicador, conferencista, donde yo me acuerdo que cuando era estudiante él fue a la FES Iztacala, y yo le preguntaba en una plática que él tuvo, le decía, oiga, doctor, uno de repente tiene esas cuestiones de respeto, y le, oiga doctor, ¿qué opina usted acerca del papel de las arcillas en el origen de la vida? Y su respuesta fue contundente, esa es una reivindicación jesuita del origen de la vida. Esto es simplemente un punto para decirles que Toño es un gran conversador y sobre todo es alguien que sabe, que se hace respetar, que tiene reconocimiento en el ámbito, y no me quiero extender en los elogios porque él va a creer que lo admiro, y esto es cierto. Gracias, Toño. De la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también obtuvo el grado de doctor en ciencias. Es profesor titular C de tiempo completo y ha publicado en libros y revistas científicas internacionales más de un centenar de trabajos de investigación sobre el origen y la evolución temprana de la vida. Es autor de varios libros, entre los que se encuentran El origen de la vida, La chispa de la vida y La bacteria prodigiosa. De uno de estos libros, que es el que ustedes tienen, es coautor de 5 textos de ciencias naturales y coeditor de 7 volúmenes especializados sobre problemas evolutivos. Ha impartido unas 200 conferencias en reuniones científicas internacionales e instituciones académicas extranjeras y otro tanto en México. Fundó en la Facultad de Ciencias el curso optativo de Origen de la Vida y el laboratorio de microbiología del que es actualmente coordinador. Actualmente es miembro de la NASA, es miembro de la Universidad de California en San Diego y vicepresidente de la Sociedad para el Estudio del Origen de la Vida, y acaba de ser elegido presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, convirtiéndose así en el primer científico latinoamericano en llegar a este puesto, ocupado previamente por Oparin, por Miller y por William Scott.
Muchas gracias, son muy amables. Yo lo primero que quisiera hacer es agradecerle al director del plantel, al maestro Ramírez, el que me hayan invitado desde aquí a platicar con ustedes sobre algunos aspectos de origen de la vida. Y buena parte del trabajo que voy a describir con ustedes el día de hoy es un trabajo que refleja cómo hemos ido cambiando distintos biólogos, distintos evolucionistas, gente con distinta cultura científica, nuestra idea del origen de la vida, tratando de entender cómo es que surgieron los primeros organismos en la Tierra. Y cuando uno piensa en la cuestión del origen de la vida, uno automáticamente se da cuenta que ese es un problema básico para toda persona interesada en la biología, pero se dan ustedes cuenta también rápidamente que es un problema que nos interesa a cualquiera que tengamos que ver de alguna forma u otra conciencias de la vida. Es un problema que le va a interesar a las personas que quieran estudiar medicina, que quieran estudiar odontología, o si nos ponemos en realidad muy estrictos, nos damos cuenta que en realidad es un problema que nos debe interesar a todos, porque el fenómeno vivo, que es algo que no solamente nos incluye a nosotros, es un fenómeno que estamos viendo en forma cotidiana. Ahora, ¿cómo podemos entender cómo es que surge la vida por primera vez en la Tierra? Bueno, en realidad la gran transformación en nuestra forma de ver la cuestión del origen de la vida se ve como en la siguiente diapositiva se nota, cuando Charles Darwin publica en 1859 su libro titulado El origen de las especies. A mí me gusta mucho contar la historia de Darwin porque creo que a ustedes les va a ser útil para defenderse ante sus maestros, ante sus amigos y ante sus familiares de el éxito a veces relativo que puedan tener en la escuela. Darwin venía de una familia extraordinariamente distinguida. Venía de una familia donde el abuelo había sido uno de los médicos más importantes de todo el Reino Unido. Era un hombre tan famoso que incluso en un momento dado pensaron en que pudiera atender al rey Jorge III, que tenía un problema de locura periódica, y a él se le ocurrió que tal vez con electroshocks lo podía ayudar. El padre de Darwin había sido un médico distinguidísimo también, con una fama que se extendía a Europa, de manera natural que cuando Darwin llega a un momento, Charles Darwin llega a un momento en que tiene que ir a la escuela, la gente le dice, pues tendrás que estudiar medicina porque es la tradición familiar. Darwin es enviado entonces, como se ve en la siguiente diapositiva, a lo que era la escuela más importante de medicina que había en la época en el Reino Unido, la Escuela de Medicina de Edimburgo, que ocupaba este edificio, pero que estaba muy al norte de Europa. Y al cabo de 6 meses, Darwin abandonó la Escuela de Medicina. Como era muy meticuloso, como llevaba un diario muy cuidadoso y escribía con toda precisión cuáles eran sus ideas, sus impresiones, las preocupaciones que tenía, sabemos exactamente por qué Darwin dejó la Escuela de Medicina. Y él dijo, en primer lugar, porque no tolero la idea de levantarme temprano para entrar a clases a las 7 de la mañana. En segundo lugar, porque la idea de oler la sangre en el momento de examinar una herida le hacía volver el estómago, vomitar enseguida ante el puro olor de la sangre. Y en tercer lugar, porque la idea de abrir un cuerpo de animal o de un humano para tratar de ayudar a resolver los problemas que tuviera le costaba un dolor pavoroso, porque no toleraba la idea del sufrimiento ajeno. Darwin entonces se enfrenta con que a los 18 años es un muchacho que es un bueno para nada, que ha fracasado en la Escuela de Medicina, que la familia está convencida de que a lo mejor es un poco tonto porque aprendió a hablar muy tarde. Cuando le preguntaban cuáles eran sus primeros recuerdos, él decía, pues me acuerdo de haber visto una vaca corriendo, que no es un recuerdo muy sofisticado intelectualmente que digamos. Entonces la familia estaba tan preocupada que dijeron, bueno, ya que no sirve para médico, pues a ver si cuando menos sirve para sacerdote. Y lo enviaron a estudiar teología a la Universidad de Cambridge. Y si en la Escuela de Medicina duró 6 meses, en la Escuela de Teología duró más o menos 3 semanas y media, porque rápidamente se dedicó a andar por el campo acompañando a uno de los geólogos más distinguidos de la época, que se llamaba Lyell.
Afortunadamente la familia de Darwin tenía conexiones muy importantes y lograron meterlo un poco con calzador a una expedición que se dedicó a darle la vuelta al mundo, durante los cuales, durante este viaje, durante estos 5 años que duró el viaje, Darwin se dedicó a reflexionar sobre la idea del cambio de las especies que él ya había desarrollado gracias a sus colaboraciones con Lyell, a las enseñanzas con Lyell, y de esta manera, como se ve en la siguiente diapositiva, Darwin publica en 1859 El origen de las especies. El origen de las especies, donde Darwin dice en primer lugar que todos los seres vivos cambiamos, en segundo lugar que todos los seres vivos estamos relacionados con un ancestro común, y en tercer lugar que los cambios se dan porque opera el mecanismo de la selección natural. El origen de las especies representa uno de los momentos culminantes no solo de la biología, sino de todo el pensamiento occidental. Nosotros podemos dividir el pensamiento en Occidente en antes de la publicación del libro de Charles Darwin y después de la publicación del libro de Charles Darwin. Marca un hito importantísimo en la historia del pensamiento occidental, y no solamente porque esté hablando de la evolución de la vida, sino porque se enmarca en esta tendencia global en donde la gente está reconociendo que las cosas están cambiando, que vivimos en un universo que no es estático, sino que todo cambia. Si ustedes se ponen a pensar en el siglo XIX, verán que en el siglo XIX, por ejemplo, Carnot está hablando de cómo un sistema que está aislado adiabáticamente, lo que ven en termodinámica, cambia hacia una situación de máximo desorden. Kant, desde finales del siglo XIX, y luego Laplace toma las ideas en finales del XVIII, y Kant, Laplace toma las ideas en el siglo XIX, hablan de que el sistema solar tiene un origen a partir de una nube de gas que se está condensando y que da origen a los planetas. Marx y Engels hablan en el siglo XIX de los cambios en los sistemas, en los modos de producción y los cambios sociales que se dan. De manera que Darwin representa no el comienzo del pensamiento evolutivo decimonónico, sino la culminación de esas ideas de cambio que estaban permeando toda la cultura en Occidente. Ahora, estas ideas de cambio, había sectores de la sociedad a las que les resultaban aterradoras, y por ejemplo, el mismo año en el que El origen de las especies es publicado en Inglaterra, Louis Pasteur en Francia se percata del riesgo que esto tiene para las ideas religiosas, y aunque Louis Pasteur era un experimentalista extraordinario, gracias al cual tenemos una serie de logros sin igual en la medicina, en la microbiología, también debemos reconocer que era una persona que, empujado por sus actitudes extraordinariamente conservadoras, decide demostrar que los seres vivos no se originan como Darwin pensaba por generación espontánea, sino que decide tumbar las bases mismas del árbol evolutivo en el que Darwin se estaba basando para construir toda su teoría. Y como se ve en la siguiente diapositiva, lo que hace Louis Pasteur, que ven ustedes retratado aquí, igual a su estatua ahí en el Paseo de la Reforma, es diseñar los famosos matraces con cuello de cisne, en donde lo que él hace es colocar soluciones nutritivas, leche, sangre, orina, etcétera. Si la orina no les parece muy nutritiva, acuérdense que para muchas bacterias, muchos hongos sí que lo es, y como esta solución está estéril y el matraz tiene un cuello que impide que entren las esporas, los microorganismos que están en el ambiente, la solución permanece estéril, y por lo tanto Louis Pasteur puede afirmar en forma categórica que no hay generación espontánea. Si ustedes se dan cuenta, ese es un descubrimiento muy importante, porque ahora entendemos por qué si yo hiervo la leche y la tapo no se descompone. Si no hay generación espontánea de microorganismos espontáneamente, yo limpio los instrumentos quirúrgicos y evito las infecciones. No se generan los microorganismos espontáneamente. Uso el condón y no me da SIDA, porque el virus no aparece espontáneamente. El virus se transmite por mecanismos que conocemos. La racionalización de que no hay generación espontánea nos permite diseñar una serie de políticas y actitudes de prevención de infecciones. De manera que los resultados del trabajo de Pasteur fueron absolutamente extraordinarios. El problema es que Pasteur, al demostrar que no hay generación espontánea,
trabajo en el que se empeña con el ánimo de denostar y demostrar que Darwin estaba equivocado, lo que está haciendo en realidad Luis Pasteur es tratar de sobacar los fundamentos de la teoría de Darwin del origen y la evolución de las especies en este planeta. Y esto hace que entre en una crisis muy terrible la biología, y como se ve en la siguiente diapositiva, aunque había el consenso de que las primeras formas de vida eran microorganismos, en modo alguno se tenía una buena explicación a partir de que en 1861 los experimentos de Pasteur se hacen públicos, se hacen famosos y la gente se pregunta, bueno, ¿y de dónde surgió la vida? Si hoy en día nos fijamos en los árboles evolutivos como los que Darwin siempre quiso construir, lo que nos damos cuenta es que los seres vivos no están divididos en plantas y animales, como se les enseña a ustedes, por ejemplo, en la primaria, o como la marchanta del mercado divide a los organismos, porque si ustedes van a un mercado se dan cuenta que de un lado venden el pescado, la carne de animales como las vacas, los cerdos, etcétera, y de otro lado están las verduras y las plantas. Tampoco están divididos los organismos, si nos fijamos en sus secuencias moleculares, en los 5 reinos, como Lynn Margulis sostiene con argumentos muy buenos que debemos clasificarlos, sino que si nos fijamos en algunas moléculas como las del ribosoma, por ejemplo, lo que nos damos cuenta es que hay 3 grandes grupos de organismos, uno de los cuales agrupa los eucariontes, donde están los hongos, los animales, las plantas, un montón de microorganismos como las amibas, los paramecios, etcétera, que ustedes conocen muy bien. Otro grupo donde se encuentran las bacterias con las que todos estamos familiarizados, como Escherichia coli, Pseudomonas, Salmonella, etcétera, y un tercer grupo donde también tenemos procariotes, donde también tenemos organismos cuyas células carecen de núcleo, que llamamos arquea o arqueobacterias, donde se encuentran una serie de procariotes que les gustan por lo general vivir en condiciones extremas. Les gustan vivir, por ejemplo, a temperaturas muy altas, de 118, 110 centígrados, gusta vivir en pHs muy básicos, etcétera, pero claramente las similitudes que tienen todas estas formas de vida nos indican que provienen de un ancestro común, y la gran pregunta es ¿cómo surgió ese ancestro común? Los experimentos de Luis Pasteur ya habían demostrado que no había generación espontánea, por lo tanto este ancestro común no podía haber surgido repentinamente. Si asumimos una actitud evolutiva, que era finalmente lo que Darwin estaba esperando con su obra, lo que uno tiene que suponer entonces es que tiene que haber habido una evolución gradual de algo previo a la vida para llegar a los primeros seres vivos. Y como se ve en la siguiente diapositiva, este fenómeno se tiene que haber dado muy rápidamente en el planeta. Tenemos hoy en día una serie de bacterias que viven en cerca de lugares donde ha habido erupciones, que penetran al interior de los vidrios volcánicos, al interior de vidrios como la obsidiana, por ejemplo, y forman estas hileritas, estos corredores que las mismas bacterias han creado, y tenemos sus equivalentes de hace 3.500 millones de años. De manera que esto lo que me está diciendo es que había bacterias que ya podían hacer fotosíntesis, que podían utilizar los desechos de otros organismos, que podían penetrar en el vidrio, etcétera, desde hace 3.500 millones de años en la Tierra. Por lo tanto, la vida es un fenómeno muy antiguo en el planeta. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Cómo era la Tierra primitiva? ¿Hasta qué punto las aplicaciones de las ideas de Darwin efectivamente nos permiten entender este fenómeno de el origen de los microbios muy tempranamente en la historia del planeta y su diversificación posterior? Bueno, en realidad el gran aporte de origen de la vida vino cuando en 1924 el profesor Alexander Ivanovich Oparin publica un pequeño libro en ruso que se llamaba Prudiesnechishny, el origen de la vida. Lo edita una pequeña editorial que se llamaba Moskovsky Rabochi, que quiere decir el trabajador moscovita, que estaba dedicada a promover las nuevas ideas de la ciencia, de la filosofía y del arte entre la clase obrera. Acuérdense que estos eran los momentos después de la revolución bolchevique en 1917, y había un ímpetu extraordinario de cultura en lo que era la Unión Soviética, y podemos comparar con el caso mexicano.
Si ustedes se dan cuenta, uno va, por ejemplo, al centro de la ciudad, las ventajas de usar el metro, como decía Pedro Ramírez, y uno descubre, por ejemplo, en los murales de la preparatoria número 1 o en los murales de la Secretaría de Educación Pública, las pinturas que hicieron Orozco, Diego, Siqueiros. Uno habla con mucha naturalidad de Frida Kahlo, uno habla con mucha naturalidad de los grandes novelistas de la Revolución. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Que México, después de la Revolución, genera un espacio intelectualmente muy activo donde la gente empieza a producir libres de las viejas ataduras. Exactamente lo mismo pasó en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, después de la Revolución Bolchevique, empiezan a proliferar muchísimas ideas nuevas en ciencia, en arte, en música, en política, y uno de esos productos es precisamente el libro de Oparin, en un medio social que promovía las nuevas ideas de los nuevos investigadores, de gente joven que quería dar visiones innovadoras de lo que estaba pasando en el mundo. Claro que después se vino el horror de Stalin, las matazones, los campos de concentración y todas esas tragedias que todos sabemos, pero en ese momento era un momento absolutamente espléndido de la cultura soviética. Lo que es interesantísimo es que, al margen de Oparin, en Estados Unidos se publican dos trabajos pequeñitos también que proponen un origen natural, evolutivo, basado en las ideas de Darwin sobre el origen de la vida, pero son trabajos que no trascienden mucho, uno de Harvey y uno de Lippmann. Y en Inglaterra, John B.S. Haldane, uno de los grandes biólogos del siglo XX, va a publicar también la idea de que los primeros seres vivos surgen de una sopa primitiva que va evolucionando hasta dar origen a los primeros heterótrofos. Y en el caso de Haldane, lo que es interesantísimo, si uno lo compara con Oparin, es que se trataba de un científico también de izquierda, muy comprometido con causas liberales, que no le dieron definitividad en la Universidad de Oxford porque le bajó la mujer a uno de sus colegas, pero que al margen de estas virtudes tenía otras que eran muy notables. Haldane publica su primer artículo de investigación cuando tenía 15 años y su coautora era su hermanita de 13 años, porque se pusieron a investigar cómo se manejaba la herencia en algunos cobayos en el laboratorio del papá, y eso les permite a los 15 años él y a los 13 años de hermana publicar su primer artículo científico. De manera que se dan ustedes cuenta que eran gente muy notable, que eran gente con una capacidad para acercarse desde muy tempranamente a problemas muy innovadores, pero finalmente Haldane deja la cuestión del origen de la vida, mientras que Oparin la va a seguir desarrollando. La siguiente imagen les muestra una fotografía del profesor Oparin cuando tenía 19 años. Desde muy chico mantuvo esa imagen que algunos de los que están aquí recordarán cuando estuvo invitado por la Facultad de Ciencias de la UNAM, siempre con su corbata de moño y con su piochita. Y esta es una fotografía del Sindicato de Trabajadores de la Industria Farmacéutica, Químico-Farmacéutica de Moscú, al cual él perteneció en 1916. Finalmente esta foto se las muestro porque al mismo tiempo refleja este involucramiento de Oparin en una serie de problemas políticos, en una serie de problemas sociales en los cuales él participó de una forma muy intensa. Se viene la Revolución Bolchevique. Oparin publica su artículo en 1900, su librito pequeño en 1923, en realidad en noviembre de 1923, aunque la fecha de edición es 1924, y durante varios años él va a seguir trabajando en su teoría hasta que en 1936 publica en ruso, exactamente con el mismo título, como se ve en la siguiente diapositiva, un libro que se va a traducir al inglés 2 años más tarde. Y la idea básica de Oparin en este libro, que se llama El origen de la vida y que se puede considerar en todo rigor una obra maestra de la ciencia del siglo XX, es, si nos metemos al libro como en la siguiente diapositiva, es que en la Tierra primitiva había una atmósfera reductora, es decir, una atmósfera donde no había oxígeno libre, sino que había incluso hidrógeno que flotaba aquí como parte de la atmósfera, y que en este tipo de atmósfera que llamamos reductora, los gases volcánicos, el calor de la Tierra, la energía solar, produce una serie de reacciones en fase gaseosa que van a sintetizar compuestos orgánicos. Oparin va a proponer que estos compuestos orgánicos son arrastrados por las lluvias hacia los mares
mares primitivos formando la llamada sopa primitiva, y que de esta sopa primitiva se van a formar pequeñas gotitas ricas en compuestos orgánicos, de donde van a salir por evolución natural, pensando en mecanismos darwinistas, los primeros microorganismos que Oparin va a proponer que eran heterótrofos, es decir, se nutrían de los compuestos orgánicos que estaban disueltos a su alrededor, eran anaerobios porque habían surgido en un medio donde no había oxígeno libre, lo que había era hidrógeno libre, y eran procariontes porque las bacterias son más antiguas que los eucariontes. De manera que Oparin propone pues una teoría que supone que los primeros heterótrofos anaerobios surgen de una sopa primitiva que se formó gracias a la síntesis prebiótica de compuestos orgánicos. ¿Cómo sabemos que esta teoría es correcta? ¿Cómo podemos probar que esta idea sobre el origen de la vida efectivamente corresponde a una buena explicación del fenómeno biológico en la Tierra? Bueno, en realidad Oparin estaba basándose en una serie de experimentos que se habían hecho desde 1807, aunque él no tomó en cuenta este experimento en particular, y ahora les explico por qué, que demostraban que se podían sintetizar compuestos orgánicos sin grandes dificultades. En 1828, seguramente a ustedes en química ya se los mencionaron, se los van a mencionar, Bühler demuestra que si se toma cianato de amonio y se calienta, va a dar urea. La flechita se cayó porque había un poco de baches en el camino, pero bueno, al calentar el cianato de urea, el cianato de amonio se forma urea, y cuando Bühler reporta su experimento dice: puedo formar urea en ausencia de cualquier riñón animal, lo cual demuestra que era muy buen químico, pero no sabía nada de biología, porque los únicos organismos que tienen riñones son los animales, ni las bacterias ni las plantas tienen riñones. Pero bueno, él reporta este experimento. Hace unos años, unos 4 o 5 años, Stanley Miller y yo nos pusimos a revisar todos los experimentos de química orgánica del siglo XVIII, y nos encontramos con que en 1807 Proust, un químico francés que trabajaba en España, a donde llegó acompañando a las fuerzas de invasión de Napoleón, de Napoleón I, estuvo trabajando con el ácido cianhídrico y demostró que el ácido cianhídrico se polimeriza, y él reporta la presencia de un polvito que nosotros sospechamos que era adenina, y ahora estamos tratando de repetir los experimentos de Proust exactamente en las mismas condiciones para ver si efectivamente hubo una síntesis de compuestos orgánicos más antigua. Después siguió la de la de Bühler, y en 1850 Strecker, que era un químico alemán, y en Alemania desde entonces había una fortísima tradición de química orgánica que se ha mantenido hasta nuestros días. Strecker demuestra que si se toma un aldehído que reacciona con amoníaco, que reacciona con ácido cianhídrico, me da alanina, y luego Butlerov en 1861 demuestra que si tomo formaldehído y le agrego, por ejemplo, carbonatos o cal, la cal viva, se forman azúcares sin problema. Y este era un experimento que él hizo pensando en cómo explicar la naturaleza de la fotosíntesis. Déjenme decirles que este es un experimento absolutamente espectacular. Todavía la conocemos como la reacción de Butlerov, y todavía no entendemos exactamente cómo se da la reacción. Y Butlerov, desafortunadamente, después de que hizo el experimento, se volvió loco. Se volvió loco, así perdió totalmente la cabeza. Caminaba, sabemos que caminaba por los pasillos de la Universidad de San Petersburgo en Rusia, diciendo que le hablaban los espíritus de Siberia y de la gran madre Rusia y demás. Y algo que mucha gente no sabe es que Mendeleev, el padre de la tabla periódica, fue contratado por la Universidad de San Petersburgo en un intento de ponerlo a trabajar con Butlerov, a ver si ponía más que los pies en la tierra, el cerebro en su lugar, pero nunca lo logró. Butlerov se murió totalmente. Podemos regresar a la anterior, por favor. Si no, pues no te preocupes, nomás yo te digo cuando las pasamos. Butlerov nos dejó esta reacción espléndida, aunque a cambio de eso, bueno, ya se le notaba un poquito, ¿no? Nunca recuperó la razón del todo. Estos experimentos eran una base muy sólida para que Oparin pudiera hablar efectivamente de una síntesis abiótica, porque se dan cuenta que el ácido cianhídrico me da adenina, el cianato de amonio me da urea, aldehídos, amoníaco y ácido cianhídrico me da alanina, que es un aminoácido, formaldehídos me dan azúcares. Pero para probar realmente la hipótesis de Oparin, lo que nosotros tenemos que entender
cómo y cuándo se formó la Tierra primitiva y saber si en las condiciones que tenía el planeta recién se había formado, efectivamente las reacciones que Oparin estaba proponiendo podían ocurrir. Ahora, ¿cómo y cuándo se formó la Tierra? No son preguntas que los biólogos normalmente nos hagamos. Esas son preguntas que los astrónomos se hacen y para las que tienen muy buenas respuestas. Como se ve en la siguiente diapositiva, sabemos que el sistema solar se forma de un disco que empieza a girar, que se empieza a condensar la materia y que finalmente va a formar el Sol y los planetas, y que este disco es el resultado de la condensación de una nube de material interestelar. Sabemos que esta nube de material interestelar rica en hidrógeno empieza a fragmentarse, empieza a condensarse, al condensarse empieza a girar más rápido. ¿Se acuerdan ustedes de la ley general de los gases? PV igual a NKT. Mientras más pequeño sea el volumen, mayor va a ser la presión, mayor va a ser la temperatura. Al condensarse esta nube de gases se va a elevar la temperatura, va a girar más rápido por conservación del momento angular y finalmente vamos a tener un disco en cuyo interior se van a condensar los planetas. ¿Por qué creemos que esto efectivamente es lo que ocurrió con el sistema solar hace unos 5.000 millones de años? Porque lo vemos. Durante muchos años esta fue una hipótesis sobre cómo se había formado el sistema solar, pero gracias a una serie de desarrollos en radioastronomía y en astronomía vemos la formación de sistemas planetarios. Y en particular, como se ve en la siguiente diapositiva, podemos ver estas nubes de gas y polvo. El polvo es esta parte oscura que es rica sobre todo en silicatos, en carbono más o menos complejo, pero ven ustedes una serie de estrellas jóvenes y sistemas planetarios que se están formando. Ustedes a lo mejor no se dan cuenta de ello, pero cuando entraron a secundaria, hace 4 años más o menos, se conocía en realidad solamente un sistema planetario que era el nuestro y se sospechaba de la existencia de otros. Ahora que están en primero, segundo, tercer, cuarto semestre del CCH, conocemos más de 110 sistemas planetarios. En este momento tenemos la certeza absoluta de que los planetas se forman alrededor de estrellas de una manera muy frecuente en nuestra galaxia y además se forman en estas nubes que se están condensando, cuya composición química podemos estudiar con ayuda de los radiotelescopios. Por ejemplo, la siguiente diapositiva nos muestra algunas de las moléculas que están en el medio interestelar. Y ustedes ven la molécula de hidrógeno, que es muy fácil sospechar que esté allí si el hidrógeno es el elemento más pequeño y más abundante del universo. No hay que pensar mucho para darnos cuenta que debe haber hidrógeno. Pero lo que es interesante es cuando uno examina la lista de moléculas, y en este momento vamos por ahí de las 140 moléculas más o menos. Fíjense que aquí hay agua, ácido sulfídrico, amoníaco, formaldehído, metano, ácido cianhídrico, que son el tipo de moléculas que predijo formaban parte de la Tierra primitiva. Pero además, si ustedes se dan cuenta, observarán en esta lista que la mayor parte de las moléculas y las más complejas tienen cuando menos un átomo de carbono y un enlace covalente. La química orgánica es una química muy frecuente en el universo. La química orgánica se está dando en los sitios donde se forman sistemas planetarios. Entonces, yo podría, por analogía, decir, bueno, si la Tierra se forma de una nube así, seguramente la Tierra primitiva, hereda de la nube de material interestelar una gran cantidad de compuestos orgánicos, pero este es un argumento indirecto. Afortunadamente, como se ve en la siguiente diapositiva, de cuando en cuando caen a la Tierra material extraterrestre. Este, por ejemplo, es una muestra de un meteorito de 4.600 millones de años. Está en billones, pero acuérdense que los billones gringos son 10, es un orden de magnitud más pequeño que los billones en español y en francés. Aquí lo que estamos viendo es un pedazo del material del sistema solar de hace 4.600 millones de años, que cayó en Australia el 28 de septiembre de 1969. Ahora, uno piensa que los meteoritos son cosas raras, pero ustedes saben, en la ciudad, por supuesto, y aquí en Azcapotzalco ciertamente no se ven, pero ustedes saben que si salimos al campo, uno puede observar las estrellas fugaces.
No es bueno señalarlas en el dedo porque salen verrugas en la mano, según dicen, ¿no? Pero si ustedes la ven, verán que hay una gran cantidad de estrellas fugaces que están cayendo todo el tiempo. La mayor parte de ellos son meteoritos que se desbaratan al chocar contra la atmósfera de la Tierra y caen en forma de un polvo muy fino. Para que se den una idea de cuál es la abundancia de meteoritos, déjenme decirles que al año caen entre 50,000 y 100,000 toneladas de material extraterrestre. La mayor parte se desbarata al chocar con la atmósfera, y si ustedes se fijan en el haz de luz del proyector, verán ustedes que hay un montón de pequeñas partículas que están flotando. Si ustedes pasan la mano, por ejemplo, sobre el pizarrón o sobre las bancas, verán que se queda algo de polvo en las manos. Bueno, esto no es culpa del STUNAM, no es culpa del sindicato. Lo que está pasando aquí es que ese polvo meteorítico que se forma al chocar estos cuerpos contra la parte superior de la atmósfera, desciende más o menos en unos 100 años tarda en caer desde que choca hasta la superficie de la Tierra, y si yo con una aspiradora común y corriente absorbo este polvo, el que ven en el haz de luz del proyector, y lo analizo químicamente, más o menos el 30% de este polvo demuestra tener un componente extraterrestre, demuestra tener un montón de iridio, demuestra tener una abundancia química que me habla de su origen extraterrestre. De manera que estamos siendo bañados constantemente por polvo de origen extraterrestre, pero algunas veces los meteoritos no se rompen, caen a la Tierra intactos, y como ven ustedes, tienen este aspecto de un pan quemado, se ve como si fuera un bolillo que se quemó en la parte externa, y eso es exactamente lo que pasó. Las piedras son pésimas conductores del calor. Si ustedes ponen una cuchara en una llama, se van a quemar rápidamente, si es una cuchara metálica. Si ponen la mano en el cemento, en un ladrillo, en una piedra, después de que se haya metido el sol, verán que sigue caliente, porque son malas conductoras del calor, tardan en perder el calor, tardan en transmitir el calor del interior hacia afuera. Cuando el meteorito pasa, la parte externa se quema, la parte interna no, y entonces lo que yo hago es tomo mi meteorito, lo parto a la mitad, tomo muestras del interior y lo analizo químicamente. Y cuando esto se ha hecho, como se ve en la siguiente diapositiva, la sorpresa es mayúscula, porque en los meteoritos nos encontramos hidrocarburos aromáticos y alifáticos, encontramos alcoholes, encontramos aldehídos, encontramos polioles, que son en realidad derivados de azúcares, pero encontramos aminoácidos, como en las proteínas, encontramos purinas y encontramos pirimidinas. Esto lo que me está diciendo es que en el meteorito encuentro huellas de reacciones químicas que ocurrieron hace 4.600 millones de años. Y entonces mi argumento ya no es indirecto. ¿Se acuerdan que yo decía que por analogía podía decir que en la Tierra primitiva había compuestos orgánicos? Ahora tengo un pedazo del material con el que se formaron los planetas, y al analizarlo lo que veo son reacciones, las huellas de reacciones químicas que estaban ocurriendo en el sistema solar hace 4.600 millones de años. ¿Y qué reacciones químicas eran? Pues las que me estaban dando aminoácidos, purinas y pirinas, como Oparin estaba prediciendo. Ahora, como se ve en la siguiente diapositiva, la imagen es muy burda, pero refleja exactamente lo que debe haber ocurrido. Al estarse formando los planetas en ese disco que giraba alrededor del Sol primitivo, lo que ocurrió fue que meteoritos, cometas, asteroides se fueron juntando hasta formar la Tierra primitiva. Los meteoritos son un fósil de la química del sistema solar primitivo. Ahora, así como en los meteoritos tengo un poco de material sólido que me habla de los eventos que estaban ocurriendo en el sistema solar primitivo, lo que me gustaría sería tener algo de la atmósfera primitiva. Pero ustedes saben que los gases se pierden. O sea, si yo suelto un globo, el globo se va, porque tiene hidrógeno o tiene helio, es más ligero que los demás gases, y obviamente la fuerza de atracción de la Tierra no alcanza a detenerlo y se me va. No tengo gases de la Tierra primitiva, pero lo que sí puedo tener son modelos químicos de cómo era la atmósfera de la Tierra primitiva. Y como se ve en la siguiente diapositiva, el primero que hizo un modelo fue Harold Urey, un científico distinguidísimo, un hombre absolutamente excepcional, que había trabajado en la bomba atómica en Estados Unidos porque creía que había que detener a los nazis a toda costa, pero que después se dio cuenta del horror que se había provocado, y junto con Albert Einstein y muchos más decidieron oponerse al desarrollo de todo tipo de armas. Cuando Urey terminó
el proyecto Manhattan, se fue a la Universidad de Chicago al departamento de química y entonces ahí empezó a trabajar en lo que realmente era su amor verdadero, que era el origen de la luna. Y el origen de la luna está relacionado con el origen del sistema solar, y esto llevó a Urey a pensar, a discutir cómo podía haber sido la atmósfera primitiva de la Tierra. Y Urey llegó a una conclusión excepcional. Él dijo: si el hidrógeno es el elemento más ligero que hay en el universo, los demás elementos tienen que tener una química que dependa de sus reacciones con el hidrógeno. ¿Cuál es el elemento más abundante? Hidrógeno. ¿Cuál es el segundo elemento más abundante? El helio. Pero el helio es un gas noble. Se llama un gas noble porque no reacciona con la pelusa, no se mezcla con los demás elementos químicos. Entonces ese no me interesa. ¿Cuál es el siguiente elemento más abundante? El carbono. La química del carbono con hidrógeno, que me da metano. Del nitrógeno con hidrógeno, amoníaco. Del oxígeno con hidrógeno, agua. Del azufre con hidrógeno, ácido sulfídrico. Es una atmósfera altamente reductora. Urey publica entonces un trabajo donde propone que la atmósfera tenía un carácter, un poco de agua, tenía una atmósfera altamente reductora. Publica esto en 1952 y como era profesor del Departamento de Química en la Universidad de Chicago, da una conferencia sobre sus resultados. Para que se den una idea, en la Universidad de Chicago los estudiantes eran Lynn Margulis, que propondría la teoría de endosimbiosis; James Watson, que eventualmente propuso el modelo de la doble hélice junto con Crick; Carl Sagan, que era el astrónomo que desarrolla toda la idea de geología planetaria; y Stanley Miller, que estaba sentado en el auditorio donde Urey dio su conferencia, en el fondo, en una esquina, porque siempre fue una persona muy tímida. Cuando Urey termina de dar su conferencia, me ha contado Stanley Miller, alguien que Stanley no se acuerda quién fue, se levantó y le dijo: oiga, profesor Urey, ¿usted no sabe que Oparin propuso una idea muy parecida de una atmósfera así para explicar el origen de la vida? Y Urey dijo en público: no he leído el libro de Oparin, pero me interesaría mucho conocerlo. Y ahí terminaron las cosas. Stanley Miller había entrado a ese seminario porque acababa de entrar a la Universidad de Chicago para hacer su doctorado en química. Él tenía en ese entonces 22 años, venía de la Universidad de California en Berkeley, había terminado muy rápidamente con sus estudios de licenciatura y había entrado a trabajar con Edward Teller, que eventualmente en 6 meses dejó la Universidad de Chicago y se fue a Los Álamos. Y entonces Miller se encuentra con que es un estudiante de doctorado sin tesis de doctorado y sin asesor de doctorado. Y entonces fue y le dijo a Urey: oiga, yo quiero trabajar simulando este tipo de atmósfera en condiciones de la Tierra primitiva. Y Urey le dijo: no, porque es un proyecto muy peligroso. A los estudiantes hay que darles proyectos, sobre todo si están en doctorado. Si están en el CCH, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero si están en un doctorado, hay que darles proyectos que sepa uno que van a tener éxito, para que el estudiante se pueda recibir, pueda tener un doctorado, pueda encontrar un empleo, etc. Y Urey le dijo: este es un proyecto que no estoy seguro que funcione para nada. Stanley Miller persistió y entonces llegaron a un acuerdo de caballeros. Urey le dijo: órale, usted hace su tesis de doctorado, dedíquese 6 meses a trabajar en este problema. Si en 6 meses obtiene resultados, se sigue; si no obtiene resultados, entonces le doy un tema distinto. Y lo que hizo Stanley Miller, como se ve en la siguiente diapositiva, gracias, en lo que se ve, como se ve en esta diapositiva, fue diseñar un experimento con el cual quería simular las condiciones de la Tierra primitiva. Y el experimento consistía en 2 matraces que estaban conectados por estos tubos. Aquí había electrodos, aquí se tenía agua hirviendo, y aquí Stanley Miller lo que hizo fue colocar una mezcla de gases que simulaba la que podía haber contenido la atmósfera primitiva del planeta. En esa época los estudiantes de la Universidad de Chicago se vestían como los del CCH Azcapotzalco, con corbata, mancuernillas, camisa blanca, y se dan ustedes cuenta que el aparato en realidad era un aparato bastante pequeño, era un aparato muy modesto, y el costo total del experimento, un día Stanley Miller hizo el cálculo, fue de $150 más o menos. Lo hicieron con lo que sobraba en otros laboratorios. Bueno, se hizo el experimento y, como se ve en la siguiente diapositiva, en realidad el diseño
que Stanley Miller preparó con toda rapidez. Era bastante sencillo. Aquí estaba el matraz que tenía lo que iba a simular la hidrosfera primitiva. El vapor de agua, al calentarse este matraz, subía por aquí, se mezclaba con los demás gases. Estuvo sujeto durante una semana a la acción de descargas eléctricas que brincaban de un electrodo de tungsteno al otro. Al enfriarse los gases aquí, pasaban por el condensador y se acumulaban en esta parte del experimento. Y como se ve en la siguiente diapositiva, cuando uno rehace el experimento, y esto es algo que hicimos hace unos 12 años más o menos, cuando en el laboratorio de Stanley Miller, cuando una compañía japonesa de televisión pidió filmar el experimento, y yo estaba haciendo un sabático allí, le pregunté a Stanley Miller, ¿y dónde quedó el aparato original? Y me dijo, lo tiré. ¿Cómo sí, pues lo tiré, es que nunca se dio cuenta él de lo importante que estaba haciendo el experimento que había hecho. Lo tiró a la basura porque se cansó de estar soldando el aparato cada vez que había que tomar el líquido, entonces se hartó y lo tiró a la basura. Entonces rehicimos el aparato exactamente con las mismas especificaciones con que Miller lo había diseñado originalmente. Repetimos el experimento exactamente en las mismas condiciones en que Miller lo había hecho, y aquí ven ustedes, por ejemplo, en el tiempo cero del experimento, cómo está brincando la chispa de un electrodo al otro, o más precisamente de un electrodo al agua que se ha acumulado en este otro electrodo, que sería equivalente a que una descarga eléctrica cayera en un charco, en un río, en un lago, en la Tierra hoy en día. 5 horas después del experimento, como se ve en la siguiente diapositiva, ven ustedes la cantidad de compuestos orgánicos que se han acumulado. Si la atmósfera de la Tierra primitiva era así de reductora, es perfectamente claro que se forman compuestos orgánicos que estamos viendo, no hay ninguna duda de ello. Lo que hizo Stanley Miller entonces fue tomar este líquido que se había acumulado en la parte inferior del aparato, guardar un poco absorbiéndolo en silicatos, como se ve en la siguiente diapositiva, y este está en mi laboratorio porque me lo regaló hace un par de años, este tubito original de hace 52 años, para que lo tengamos y un día lo analicemos, cosa que todavía no hemos hecho. Pero esto fue parte del análisis, parte digamos, de los productos del experimento. La otra parte, lo que hizo Stanley Miller con ella fue colocarle en un papel filtro, y así como ustedes han separado en la secundaria o ya en el bachillerato la clorofila haciendo cromatografía de papel, se han hecho el experimento, ¿no? Muele uno una lechuga o espinaca, le pone alcohol, pone la gotita y luego se forman los círculos concéntricos. Es un experimento bastante idiota, pero muy ilustrativo, porque demuestra cómo podemos separar los distintos componentes de los pigmentos en función de su peso molecular. Y exactamente lo mismo hizo Miller en 1952, como se ve en la siguiente diapositiva. Hizo cromatografía de papel, le agregó un reactivo específico para aminoácidos, y aquí ven ustedes la glicina, la alfa-alanina y las manchas de los demás aminoácidos. ¿Qué es lo que había demostrado Stanley Miller? Había demostrado que en una semana de un experimento que simula en forma muy incompleta la Tierra primitiva, porque no había mareas, no había día, no había noche, no había playas ni nada, me bastaba una semana de experimento para obtener aminoácidos como los que veo en las proteínas de los seres vivos. Y este es un experimento que se hace en el contexto de la teoría de Oparin. Como se ve en la siguiente diapositiva, cuando uno se pone a ver 1953, fue un año absolutamente maravilloso para la biología. Fue el año en el que Watson y Crick proponen el modelo de la doble hélice, y al principio nadie les creyó. Fue el año en el que Sanger y Thomson secuencian por primera vez una proteína, la insulina, cosa que los diabéticos estamos muy agradecidos, y demuestran que el orden de los aminoácidos es constante, y al principio nadie les creyó. Y fue el año en el que Stanley Miller hizo la síntesis prebiótica de compuestos orgánicos, por primera vez tratando de simular las condiciones de la Tierra primitiva. Y cuando el experimento se publicó, se hizo tan famoso que apareció en los periódicos, en los diarios. Y en esos días estaba el profesor Oparin en un congreso en Bélgica, y el organizador del congreso llegó muy emocionado al hotel en el desayuno para mostrarle a Oparin el periódico donde se demostraba que Miller había simulado la Tierra primitiva y había obtenido aminoácidos. Y la respuesta de Oparin, el propio Oparin me la contó alguna vez, fue cuando vio el periódico le dijo: no me la creo. Era tan extraordinario sintetizar aminoácidos en condiciones de Tierra primitiva tan rápidamente que al propio Oparin le costaba trabajo aceptar que ese experimento pudiera ser una realidad. Pero se dan cuenta que estos tres
trabajos fueron absolutamente esenciales para definir lo que es la biología en nuestros días. Y el experimento de Miller fue tan fuerte que abrió el campo de la biología, que abrió al campo de la biología experimental los trabajos de origen de la vida, y fue seguido, como se ve en la siguiente diapositiva, por la síntesis de la adenina, que hizo Joan Oró, un colega, un amigo, un profesor muy querido que falleció hace unos meses ya en Barcelona. Él en 1960 era profesor en la Universidad de Houston y le interesó rápidamente el origen de la vida, empezó a trabajar con ácido cianhídrico y se dio cuenta. Él intentaba sintetizar aminoácidos, pero el 24 de diciembre de 1960 él estaba en su laboratorio, ya a punto de irse a la cena de Navidad, cuando se dio cuenta que había sintetizado una serie de manchas muy raras en un cromatograma. Se le ocurrió poner luz ultravioleta y vio que una mancha estaba reemitiendo muy fuertemente, que es un indicador típico de que hay un compuesto que puede ser una base nitrogenada. La caracterizó y ese día la cena de Navidad se convirtió en el desayuno de Navidad del día siguiente, pero Joan Oró demostró que el ácido cianhídrico, que es una molécula muy sencilla, se condensaba y daba lugar a la adenina, que es una de las bases nitrogenadas del DNA. Este fue un descubrimiento tan espectacular que el año pasado, unos meses antes de morir, como Joan Oró era un ciudadano español, recibió una llamada del Palacio Real de la Zarzuela en Madrid, donde le informaba, como se ve en la siguiente diapositiva, que el rey de España había decidido nombrarlo Marqués de Oró en reconocimiento a su trabajo en la química prebiótica. De manera que si ustedes quieren ascender a los rangos de los títulos nobiliarios y aparecer en las páginas de Hola, o se casan con un príncipe de Asturias, o se dedican a la química prebiótica y se ganan una corona de marqués. Pero además, Joan hizo algo que es todavía más simpático. Como ya era marqués, los nobles tienen derecho a escoger un escudo nobiliario, y entonces él diseñó su propio escudo nobiliario, que se ve en la siguiente diapositiva, en donde, bueno, esta es la corona de marqués, esto son él y sus 4 hijos, este es un cerro por el lugar donde nació, y decidió incluir la fórmula de la adenina en su escudo de marqués. Si ustedes se dan cuenta, aquí ven la piridina, aquí ven el grupo imidazol, aquí ven el grupo amino, y es la primera vez que un compuesto químico que está presente en el DNA entra a un escudo nobiliario. Y la prueba de que la adenina es un pentámero del ácido cianhídrico la ven aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 nitrógenos, 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos. La adenina, que es tan compleja y que forma parte del DNA, del RNA, del ATP, etcétera, en realidad es un pentámero del ácido cianhídrico. Como es un experimento tan espectacular, el año pasado decidimos repetirlo, como se ve en la siguiente diapositiva, y en un trabajo, aquí debe decir 2004, en un trabajo con un estudiante mexicano, Eduardo Borges, un gringo, Jim Clips, Stanley Miller y yo mismo, repetimos el experimento de Oró y nos encontramos, al hacer el análisis, el pico de la adenina, nos encontramos un pico de la guanina, que es la otra base, la otra purina que vemos en los ácidos nucleicos, y encontramos un piquito adicional que, como teníamos los estándares, pudimos identificar como la 2,6-diaminopurina. La 2,6-diaminopurina ustedes nunca la han oído mencionar como un componente de ácidos nucleicos, pero nos pusimos a jugar con cartoncitos y, como se ve en la siguiente diapositiva, es claro que la 2,6-diaminopurina, que es este compuesto, puede formar puentes de hidrógeno con el uracilo, lo cual sugiere que en la Tierra primitiva podía haber habido más bases, además de las que vemos hoy en día en los ácidos nucleicos. Los códigos genéticos primitivos pudieron haber sido más complejos que los que vemos hoy en día. Si uno se fija en la siguiente diapositiva, uno puede decir que en realidad hay muchas síntesis prebióticas que funcionan y funcionan muy bien. Los aminoácidos se obtienen de síntesis de Strecker, como lo demostró Miller. Las purinas del ácido cianhídrico, como lo demostró Joan Oró. Las pirimidinas, si hago reaccionar cianoacetileno con urea. Y los azúcares, como lo demostró Butlerov, a partir de la polimerización del formaldehído. Y en realidad, como se ve en la siguiente diapositiva, todos estos experimentos funcionan muy bien si estoy con atmósferas reductoras.
Si estoy con atmósferas que tengan hidrógeno o libre o metano o amoníaco, mientras que si me voy a atmósferas neutras no pasa nada, y si me voy a atmósferas oxidantes pues me explota el aparato, porque el oxígeno reacciona muy violentamente en presencia de las descargas eléctricas. El problema es que en química prebiótica hemos usado este tipo de atmósfera, y hoy en día los planetólogos creen que probablemente la atmósfera no era reductora, sino era rica en CO2, y entonces la pregunta es, ¿y cómo se dio la química prebiótica? Bueno, en realidad la respuesta puede no ser tan compleja como se ve en la siguiente diapositiva. En primer lugar, si me voy a chimeneas submarinas, como las troneras que existen en muchos lados, yo sé que en presencia de catalizadores metálicos como la pirita, puedo hacer algunas reacciones de reducción y de polimerización sin grandes dificultades. En segundo lugar, como se ve en la siguiente diapositiva, recuerdan que les hablé ya de la caída del meteorito Murchison, que es rico en compuestos orgánicos. Cuando un meteorito cae, deja huellas. Por ejemplo, aquí cayó uno en Arizona, que es un territorio mexicano ocupado, cayó hace más o menos 20,000 años y depositó una gran cantidad de material extraterrestre. En la Tierra primitiva, como se ve en la siguiente diapositiva, tiene que haber habido muchas colisiones. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque esta es una fotografía de la Luna, y ven ustedes a la Tierra muy cerca, y la Luna tiene una superficie que no ha cambiado desde hace 4,000 millones de años. En la Luna no hay tsunamis porque en la Luna no hay temblores. En la Luna no hay temblores porque no hay deriva continental. En la Luna, como no hay deriva continental, la superficie se mantiene prácticamente intacta sin ser reciclada. Así debió haberse visto la Tierra hace 4,000 millones de años como resultado de la gran cantidad de colisiones que estaba sufriendo el planeta. Por lo tanto, la Tierra primitiva tiene que haber recibido el aporte de una gran cantidad de cometas, de meteoritos, de asteroides que estaban depositando compuestos orgánicos sobre la superficie de nuestro planeta. Por lo tanto, como se ve en la siguiente diapositiva, si yo hago un fotomontaje comparando a la Luna con la Tierra, obviamente como la Tierra es más masiva y tiene un área mayor, tiene que haber recibido todavía más meteoritos, más cometas, más asteroides que la Luna. La Tierra debe haber estado literalmente bombardeada por compuestos orgánicos. Lo que significa, como se ve en la siguiente diapositiva, que en la Tierra primitiva las síntesis prebióticas deben haber sido favorecidas por algunos sitios donde hubiera atmósferas reductoras, que nos produce el tipo de compuestos que nos gustan, aunque algunos no se la creen, por lo que haya llegado en meteoritos, que tiene que haber ocurrido, aunque no es tan claro que los compuestos como tales hayan sobrevivido, y por la química de chimeneas submarinas, que tiene que haber ocurrido, aunque los compuestos que se han formado hasta ahora en experimentos simulando esos ambientes no son muchos. Si ustedes ven esta tabla, están viendo en realidad el resumen de uno de los grandes debates en origen de la vida. Hoy en día hay gente que discute muy fuertemente, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿cuál de estas fuentes fue la más importante? Si hubo más llegada en meteoritos, o más en chimeneas submarinas, o la atmósfera primitiva. Pero si ustedes se ponen a comparar la comida gringa con la comida mexicana, se dan cuenta que hay una diferencia excepcional. Los mexicanos sabemos que lo que no mata engorda, que cualquier cosa que camina puede caer sin ningún problema en una sartén y la podemos aprovechar. No desdeñamos ninguna fuente de proteínas, porque no desdeñamos ninguna fuente de energía, de compuestos orgánicos. Los americanos no, los americanos es imposible que se coman un nopal. No hay ninguna razón para caer en ese debate que de repente verán ustedes en libros y en revistas científicas, donde se supone que una cosa es más importante que otra. Lo que no mata engorda. Cualquier compuesto orgánico, si es un aminoácido que llegó de fuera o que se sintetizó aquí, ¿qué más me importa? Si lo puedo utilizar, lo utilizo sin problema. Lo que es muy claro es que una vez que tengo la sopa primitiva, tengo que pasar a la siguiente etapa, como se ve en la siguiente diapositiva, que es la de los polímeros, perdón. Y hay experimentos hechos sobre todo por Jim Ferris en Estados Unidos que demuestran que si tomo nucleótidos activados como la adenina o el uracilo y los coloco en presencia de una arcilla, como ven ustedes se forman cadenitas en forma muy eficientes. Y si tengo cadenitas en forma muy eficiente, como se ve en la siguiente diapositiva, y tengo bases nitrogenadas que forman parejas, porque se reconocen formando puentes de hidrógeno, ya tengo abierta la posibilidad de la replicación.
Si ustedes se dan cuenta, sus células se están multiplicando, los microbios se están multiplicando, el DNA se está replicando gracias a esta propiedad para la que no tengo que gastar ATP, no tengo que usar enzimas, no tengo que usar absolutamente nada más que el reconocimiento geométrico de las bases complementarias. Esto significa que en la Tierra primitiva, una vez, como se ve en la siguiente diapositiva, que yo tenga moldes, puedo sin ninguna dificultad tener un molde de bases nitrogenadas que se van a parear con la base complementaria. Y claro, aquí se dan ustedes cuenta que están abiertos estos enlaces, pero Leslie Orgel ha demostrado que con algunos agentes químicos se puede formar una cosa como una doble hélice. Puedo ir de los monómeros a polímeros en algo que me recuerda la replicación de los ácidos nucleicos sin grandes dificultades. Y como se ve en la siguiente diapositiva, puedo ir incluso más lejos. Mendeleev, del que ya les hablé porque trató de inútilmente de curar la locura de Butlerov, es el padre de la tabla periódica, pero también era un excelente químico experimental. Y Butlerov, a diferencia de sus colegas, no creía que el petróleo tuviera un origen biológico, creía que el petróleo tenía un origen no biológico. Hace unos años, Stanley Miller y yo nos dimos cuenta que estaba perdida en la literatura un experimento que había hecho Mendeleev, en donde lo que hizo fue tomar carburos metálicos, los calentó, les agregó agua y se formaban hidrocarburos. Y nos llamó mucho la atención el experimento y dijimos, vamos a ver si funciona. Rehicimos el experimento y como se ve en la siguiente diapositiva, lo que demostramos fue que al calentar efectivamente los carburos metálicos con hidrógeno se nos forman alcanos y alquenos. Y sabemos que los alquenos en condiciones ácidas nos forman alcoholes. ¿Por qué nos gustan los alcoholes? Por muchas razones, pero sobre todo porque si tienen el grupo OH, al grupo OH les gusta el agua. Y el resto del alqueno va a ser una molécula hidrofóbica que no le gusta el agua. Y esto significa que un alqueno que sea derivado en un alcohol, como se ve en la siguiente diapositiva, me va a dar una molécula que tiene una parte, el grupo OH, que sí le gusta el agua, y una parte, el grupo hidrocarburo, que no le gusta el agua, una cabecita hidrofílica y una colita hidrofóbica. Y así como el aceite no se mezcla con el agua, así de igual manera puedo yo dar golpecitos a una solución donde tenga estas moléculas y se me van a formar monocapas o bicapas, en donde las colitas que no les gusta el agua se dan cuenta que están alejadas del medio líquido, o puedo formar micelas, o más aún, como se ve en la siguiente diapositiva, puedo formar liposomas. Si ustedes van al Palacio de Hierro o al Puerto de Liverpool, a la sección de cremas de belleza, van a ver que están las señoras ahí como les están masajeando el cutis y les están poniendo agentes hidratantes con liposomas. Ustedes van a ver cómo sus maestras entre clase y clase rápido se embarran crema con liposomas para que se les hidrate el cutis, por una razón muy sencilla. Porque estos liposomas se dan cuenta que tienen una bicapa que es igual al de las membranas celulares. Se puede fusionar con la membrana celular y deja que el agente hidratante que está en el interior se mezcle con la epidermis y entonces ya quedan guapísimas y salen convencidas de que recuperaron una belleza y una juventud que van a perder más o menos en 3 horas cuando otra vez se sale el agente hidratante. Pero mientras eso ocurre, lo que aquí se vio rápidamente es que los liposomas se fusionan con las células porque tienen el mismo tipo de membranas. Y los experimentos que les he descrito lo que nos demuestran es que en la Tierra primitiva se pudieron haber formado membranas y liposomas de una manera equivalente. De suerte tal, como se ve en la siguiente diapositiva, que fíjense que no hemos resuelto el problema del origen de la vida. Pero fíjense cómo los experimentos que les he descrito sugieren que antes de que apareciera la vida había muchos agentes catalíticos, como las arcillas, había polímeros con secuencias de nucleobases, como en los experimentos con arcillas de Jim Ferris, y había compuestos capaces de formar membranas. Estos son propiedades que asociamos a la vida: membranas, catálisis, replicación, y podemos tener experimentos que nos hablan de cómo se pudieron haber originado. Estos experimentos, ¿qué es lo que me están demostrando? Pues, como se ve en la siguiente diapositiva, que mi modelo de la sopa primitiva es correcto.
que efectivamente distintos gases deben haber reaccionado con luz solar, con descargas eléctricas, formando aminoácidos, lípidos, purinas, pirimidines, oligómeros, y estas moléculas es lo que ya forman lo que llamamos la sopa primitiva, que se ve en la siguiente diapositiva. La gran pregunta en Origen de la Vida es, ¿cómo le hago? El problema en Origen de la Vida ya no es sintetizar compuestos orgánicos. La cuestión en Origen de la Vida es cómo le hago para ir de esta sopa primitiva, como se ve en la siguiente diapositiva, de estos compuestos orgánicos a células con DNA, ribosomas, ATPasas, etc. ¿Cómo se dio esta transición? Y en particular, ¿cómo voy de la sopa primitiva a un proceso que todos ustedes saben que es central en los seres vivos hoy en día, que se ve en la siguiente diapositiva, que me permite que el DNA se replique con ayuda de proteínas y las proteínas estén codificadas en el DNA? Y esto fue el gran problema de la gallina o el huevo. Durante muchos años, la cuestión del origen de la vida fue, ¿qué vino primero, las proteínas que tienen catálisis o el DNA que se puede replicar? Y fue un debate brutal que dividió a los biólogos de una manera muy fuerte, hasta que la respuesta vino, pues probablemente fue primero el RNA el que apareció, porque el RNA, como se ve en la siguiente diapositiva, es una molécula que puede almacenar información genética, como el DNA, como ocurre con el virus de la gripa, del polio, del SIDA, etc. Y el RNA puede catalizar reacciones químicas como las proteínas. Es una molécula que dejó de ser el patito feo de la biología molecular para convertirse probablemente en el actor principal en el drama que llevó al origen de la vida en la Tierra. Y en realidad el RNA, como se ve en la siguiente diapositiva, el descubrir que el RNA tiene actividad catalítica transforma la cuestión del origen de la vida en dos preguntas. Uno, ¿puedo imaginarme un mundo de RNA que dependa solo de moléculas de RNA catalíticas y replicativas? Y pregunta número dos, ¿puedo ir de la sopa primitiva a este RNA? Esta pregunta tiene una respuesta probablemente positiva. Tan positiva que en este momento, cuando ustedes están estudiando el CCH, a diferencia de lo que pasó con 2 generaciones anteriores, hay 5 laboratorios en todo el mundo que están intentando sintetizar células vivas a partir de RNA. Cuando ustedes entren a la facultad o cuando ustedes terminen sus carreras, ya vamos a haber logrado sintetizar células artificiales basadas solo en RNA por la rapidez con la que están llevando a cabo los experimentos con este tipo de molécula. O sea, vamos a poder, ese sueño de Frankenstein de hacer vida en el laboratorio, lo vamos a poder hacer sin ninguna dificultad. Todo apunta en esa dirección. En cambio, no es tan fácil pensar que la sopa primitiva haya dado origen a moléculas de RNA. Y la pregunta aquí permanece como una incógnita porque, como se ve en la siguiente diapositiva, ya les conté de la reacción de Butlerov, que permite condensar el formaldehído para dar azúcares. Esta es la reacción que les enseñamos en primaria. Cuando ustedes abrían sus libros de texto gratuito, esta es la reacción de Butlerov para explicar cómo se forman los azúcares. Pero ahora que ya están en el bachillerato y ya pueden votar, tienen que ver cuál es la realidad. La realidad es que esta reacción sí funciona, pero funciona demasiado bien. Como se ve en la siguiente diapositiva, formo L-ribosa, que es el azúcar que tiene el RNA, pero también formo D-ribosa y también formo un montón de azúcares adicionales. Como todos los azúcares tienen propiedades más o menos similares, no es para nada claro cómo se pudo haber sintetizado en la Tierra primitiva preferentemente la D-ribosa sobre los demás. Para colmo de males, la ribosa y el RNA son muy inestables. Son moléculas de mírame y no me toques. Son moléculas que se desbaratan con una enorme facilidad, son muy frágiles. Como son tan frágiles, esto hace pensar que probablemente no hubo RNA en la sopa primitiva, sino que, como se ve en la siguiente diapositiva, el RNA, que están viendo aquí representado, fue precedido por otro tipo de moléculas distintas. Por ejemplo, se dan cuenta que aquí el RNA y el DNA tienen una pentosa, ven aquí un pentágono. Una posibilidad es que haya habido una hexosa, como esta que están viendo aquí, o que haya sido una cadena de aminoácidos a los cuales estaban pegados las bases. Es decir, estamos haciendo
ácidos nucleicos, polímeros genéticos que no son ni RNA ni DNA. La química orgánica nos ha abierto un mundo ahí totalmente nuevo. Y esto les puede parecer un poco raro, pero existe un análogo de nucleótidos que todos ustedes han oído mencionar, que es el AZT. El AZT es un compuesto que se les estuvo dando a los pacientes de SIDA, a las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana, porque inhibe la replicación del RNA. Se parece mucho a un nucleótido, la enzima del virus la toma, lo pega, pero una vez que lo pegó, separa la replicación del RNA. Esto es un ejemplo de lo que en farmacia se conoce como un análogo de un ácido nucleico, de un nucleótido. Y se dan ustedes cuenta que hay muchos otros análogos. No sabemos cuáles de estos pudieron haber precedido al RNA, pero como se ve en la siguiente diapositiva, lo que sí hace es, sí tenemos muy claro, es que el RNA nos gusta mucho porque almacena información genética, replica otros RNAs, activa aminoácidos, se pega solito a las moléculas de RNA y puede catalizar la formación de enlaces peptídicos. Para que se den cuenta qué tan rápidamente está avanzando este campo, como se ve en la siguiente diapositiva, hace 3 o 4 años, sus compañeros en el CCH aprendían que el ribosoma es el sitio donde se lleva a cabo la formación de proteínas. Hoy en día lo que ustedes están aprendiendo o van a aprender es que en realidad es el RNA del ribosoma y no las proteínas las que están formando el enlace peptídico. Es un campo que avanza con una rapidez tal que podemos sintetizar en el laboratorio, como ven aquí, una molécula de RNA chiquita, no muy compleja, que se le pega a un RNA, lo lee y forma una copia de RNA. De manera que la cuestión del origen de la vida, como se ve en la siguiente diapositiva, la hemos transformado totalmente en algo distinto. Reconocemos que hay 3 grandes grupos de organismos, las arqueas, las bacterias y los eucariontes, que son el resultado de la diversificación de células que tenían DNA, RNA y proteínas. No tenemos ninguna dificultad para entender que alguna vez hubo células basadas solo en RNA y proteínas, y las propiedades del RNA nos permiten entender que la síntesis de proteínas apareció en el mundo de RNA. Podemos sintetizar sin ninguna dificultad la sopa primitiva. Lo que no sabemos en origen de la vida es cómo ir de la sopa primitiva a un mundo de RNA. Allí permanece la interrogación. Ustedes dirían, pues ¿en qué chiste tiene estar investigando una cuestión si la pregunta sigue abierta? Pero se dan cuenta que lo que hemos logrado es definir la pregunta en términos mucho más precisos. Y en ciencia, lo importante no solo es saber dar respuestas, es también encontrar las preguntas precisas. Muchas gracias.